Bienvenidas, bienvenidos, esperemos estén teniendo un día espectacular, un fin de semana de puente tranquilo, un descanso rico. Esperamos de misma forma que este podcast les ayude a distraer su mente un ratito de la cotidianidad, del COVID, de todo lo que se les ocurra. Les damos la bienvenida y le invitamos a pasar a lo barrido, a lo recién sacudido, a lo recién lavado, a un podcast pulcrísimo, donde yo, Pablo Arce, le platico a mis amigos Raúl Chacón y Sebastián de la Peña todo lo relacionado a temas de interés, ítems históricos, casos reales y misterios tan impresionantes que le darán sin duda alguna que pensar en este domingo de bajón. Ayer me di cuenta que, bueno, no ayer, o sea, hace una semana me di cuenta que en el podcast pasado andábamos mamando que nos iban a secuestrar, le andábamos dando nombres falsos. Y justo al principio dices los pinches nombres. Sí. No, pues era mame, güey. O sea, yo pensé que sí lo habías captado, cabrón. Ah, güey, yo sí estaba así como que no soy Sebastián. Ahora ya identifican tu voz. Acá no. No, vale, verga. Güey, fíjate que por si no se acordaban. Por eso cambio voces. Ahora por si no se acordaban, le sacas ese. Otra vez. Que no soy. Inaugurando. De hecho, se me perdió el guión de ese episodio y ya no hice por buscarlo. Dije de que... Porque bueno, pues ya no lo ocupamos. Chingue su madre. Quién sabe dónde está. Pero bueno, inauguramos temporada 3, amigues, que va a ser Misterios sin resolver. Me tomé la libertad de elegir el tema. Vaya, está interesante, tiene tela de dónde jalar. Y el día de hoy hablaremos de 2 casos impresionantes que giran alrededor de fantasmas que resolvieron sus propios asesinatos. Let's go. Mira, por fin fantasmas útiles, güey. No nomás ahí. Algo es para gente. Bueno, no sé, güey, yo digo que sí te cagas. Nada más que pues ya te haces pendejo, porque te dijo quién la mató. Pero bueno, empecemos. El primer caso es el de Teresita Basa. Se llama bien raro, güey, y es filipina. Yo digo que es falso, pero bueno. Acá. En 1977, un asesinato sacudió a Estados Unidos. Exactamente el 21 de febrero de 1977, Teresita Basa fue encontrada muerta en su apartamento. La investigación comenzó de inmediato. Sin embargo, no fue fructífera, ya que más allá de esfuerzos por encontrar al culpable, ninguna pista llevaba a ninguna información nueva. Los investigadores asignados al caso no le veían mucho futuro. Dramáticamente, en este momento donde todo parecía perdido, sucedió algo inesperado. El detective responsable por el caso fue contactado por un sujeto que tenía un testimonio bastante extraño. Afirmaba que, de alguna forma, su esposa se había puesto en contacto con el espíritu de la mujer muerta que pretendía orientar a la policía para resolver su propia muerte. El espíritu de Teresita Basa dio detalles sobre su homicidio, lugar, momento y principalmente los motivos. Al inicio, el investigador asignado al caso no creía mucho a aquella medium que aseguraba tener contacto con Teresita. Sin embargo, se empezaron a revelar detalles tan específicos del caso que hacían conexión con la evidencia encontrada y revelaban datos que solo podrían conocer el asesino o la víctima del crimen. ¿Cómo explican eso? Nadie puede. Se lo inventó la señora. Medium, ¿no? Bueno, pues si crees en las mediums, sí, güey, tienes toda la razón. Una disculpa. Sí. Pero bueno. ¿Quién era Teresita? Los que conocieron a esta mujer la describían como una mujer meticulosa y obstinada. Nació en Filipinas en 1929 y se mudó a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Era una terapeuta especializada en enfermedades respiratorias en el hospital Edgewater en Chicago, Illinois. Dicen también que, como muchos inmigrantes, era reservada y seria. De vuelta al 21 de febrero de 1977, el Departamento de Bomberos de Chicago recibió una alarma de incendio que provenía de un edificio de apartamentos en el número 2740 de la avenida Pine Grove. Cuando llegaron al lugar, notaron que el fuego provenía del apartamento 15B. ¿Lo adivinaron? En este lugar vivía Teresita. Inserte sonido de Dross. Sí. Apartamento 15B. ¿Es importante para la historia el 15B? No, güey, pero es hacerle a la mamá. Es así como, leí el expediente, güey. No. Los bomberos. Imagínate ponerle a tu hijo un nombre diminutivo. Teresita. Es lo que te digo, güey, que se me hace raro. Y aparte bien Filipinas, tipo... No se llaman de que Manny Pacquiao y así. Como que... Sí, o sea, traficando nombres, güey. Sí hay gente, ¿no? Que como que llega a un lugar y se pone un nombre diferente, ¿no? Como para... Pues en el pasado sí, ¿no? Había algo así de que cuando inmigrabas
para que no te llamaras algún nombre asiático. Te ponías un nuevo en inglés. Pero igual es el 77. O sea, el pasado no era. Pero bueno. Yo le voy a poner Pablito a mi hijo. Verga. Que le digan Pablitito de chiquito. Pablitito, güey. No mames, güey. Chinga. Los bomberos extinguieron las llamas y descubrieron una escena que a nadie nos hubiera gustado ver. En el suelo del apartamento había un cuerpo incinerado. Era una mujer. No tenía ninguna ropa puesta y un cuchillo se encontraba incrustado en su pecho. Sobre ella se encontraba un colchón. Uy, imagínate esa madre como que... Como que lo escondió, güey. Sí. Ajá, No mames, ya lo quemé, me va yo verga. ¿Qué hago? le pone un pinche colchón ahí. Nadie la va a ver. No se van a dar cuenta. Nadie supo. Ahorita sí se pasó verga. Sí, como que me da risa ese detalle, pero bueno. Me lo imagino en la corte ahí con el juez. Fue el colchón. Te lo juro que fue el colchón. El colchón le cayó así bien cabrón. No lo hubieras visto. Tenía un cuchillo. No podía ser más claro que los bomberos se encontraban frente a una escena del crimen, por lo que la policía intervino de inmediato en el caso y asignaron identidad al cadáver encontrado. Era Teresita Baza, de 48 años. Las historias empezaron a surgir rápidamente y la primera indicaba que el crimen se trataba de un crimen pasional. Sin embargo, ya que la escena del crimen se encontraba modificada de extrema manera y el cuerpo de la víctima había sido encontrado, sufriendo una destrucción parcial del mismo, los detectives no lograron encontrar una forma de avanzar en la investigación, así que el caso se enfrió lentamente y llegó a un callejón sin salida. Pasaron los meses y el caso llegó al olvido hasta que, una noche, una señora llamada Remedios, a.k.a. Remy Chua, sí, no es mamá que, a.k.a., pero bueno, cónyuge del médico, ¿qué pasó? ¿Así se llamó así? O sea, Remedios y le decían Remy, pero pues más. Ok. Remedios. Remy. ¿Y cocinaba chido o qué? Remedios, ¿no es como de enfermera, güey? Como... Remy es de Ratatouille. Remedios de Ratatouille. Eso ya, sí, no me lo esperaba, pero bueno. Bueno, la rata de Ratatouille era esposa del médico Josué Chua y compañera de trabajo de Teresita en el hospital. Ambas eran de origen filipino. Empezó a ofrecer pistas concretas para la solución del crimen. La señora Remy empezó a experimentar visiones y sueños donde decía que Teresita se le aparecía. Cierto día se encontraba en el baño de su casa en Skokie, cerca de Chicago, cuando ingresó a una especie de trance. Al encontrarla en aquel estado, su esposo le preguntó que qué le pasaba. La voz que salió de Remy le respondió con un fuerte acento filipino que la que estaba ahí no era su esposa. ¿Cómo es acento filipino, güey? No sé, güey. O sea, ahí sí te la debo. Pues, o sea, pues sí como supongo... Manny Pacquiao. Pues sí, güey. O sea, como... Pues como... Sí, pues como cuando haces chiste, ¿no? De cuando habla un asiático inglés. A lo Maybe. mejor. Sí, pues sí. ¿Cómo ven? Ustedes si se muere alguien, o sea, alguien de la escuela, alguien así que conozcan, y les empieza a hablar, ¿qué hacen? Sí, van así como, no, poli, se lo juro. Se lo juro. Es que fue O no hacen nada. Yo la neta no hago nada, güey, no te mames. O sea, pues sería como que, ¿sabes qué? Igual y si me metí un chingo de mota. No, pues, o sea, güey, no mames. En base Igual a que... y dejo de drogarme. Ajá, igual y dejo de drogarme pronto. Pero mientras... Acá no. Ahí te va. En aquello que muchos describirían como un evidente estado de posesión, la mujer empezó a asegurar que era Teresita Baza, que la habían asesinado y quería que se conociera la identidad del responsable. Al principio, el Dr. Chow no dio crédito a lo que estaba haciendo testigo, pues le parecía imposible que el cuerpo de su esposa estuviera poseído por un espíritu, sobre todo por el de una compañera con la que tenía bastante cercanía. Sin embargo, estas posesiones siguieron sucediendo y en cada ocasión el espíritu de Teresita Baza ofrecía información relevante sobre la identidad de su homicida. Así fue que el Dr. Chow, hace que se llama Dr. Chua y le estoy diciendo Dr. Chow. Verga, sí, eso fue muy racista, güey. Bueno, el Dr. Chua decidió ponerse en contacto con la policía. El Dr. Ching Chong. el Dr. Weng Wong Chua. Decidió poner... Arroz. O sea, si no era racista, ya, ahora sí. Sí. Si no habíamos rozado en... El doctor Arroz. Decidió poner...
A ver, decidió ponerse en contacto con la policía, sin sospechar que su decisión terminaría por revelar el misterio de aquella muerte. Sí, güey, fue el esposo, o sea, no fue la señora. La El señora doctor nomás. El doctor Lalos marcó y dijo, mi esposa está bien Lala. Está de loco cómo va dando detalles, ¿no? De la investigación. O sea, ¿tú qué crees que le haya dicho a la Remedios? No, pues es que fue a esta hora y... Ajá, y luego, y como que se fue cuelga, o sea, cuelga, ¿no? Y regresa a su esposa. ¿Qué pasa? Perdón. Ah, bueno, no puedo hacer acento chino en qué pasó, chinga. ¿Qué palo? ¿Qué palo? Hello. Ah. Cierto día, Joseph Stula y Les Eplen, investigadores veteranos, atendieron la llamada de un médico que aseguraba que su esposa se encontraba en un estado de trance en el que canalizaba al espíritu de Teresita Baza. Los detectives no le dieron mucho crédito a la historia, pero accedieron a escuchar las grabaciones que el médico hizo de los mensajes enviados por Teresita durante las posesiones de Remy. En aquellas grabaciones, Teresita acusó a Alan Showery, nombre de negro por cierto, un joven que había ingresado a su apartamento para instalar un equipo de televisión y que también había laborado como asistente en el hospital donde trabajaba. No mamar, esta historia es muy racista, güey, porque ese güey sí es negro. ¿Qué nombre negro? ¿Alan no me suena negro? Es como... Sí, ¿no? es como negro undercover, güey. Sí, o sea, como... como... se llama LeBron, pues igual y sí, ¿no? Pero pues, Alan... No sé, güey, yo digo que es muy racista esta madre. Porque sí, o sea, es el único negro no que soy menciona yo. en toda... Güey, es el único negro que menciona en toda la historia y es el culpable del crimen. Dime que... Y fue inculpado por una señora que tenía alucinaciones, güey. Hazme el puto favor. O sea, todo el caso está basado en lo que ella dijo y eso se tomó como Ajá, verídico. ajá. Ah, supongo que dio pruebas, ¿no? O sea... Pero pruebas de qué verga, güey. Pruebas de... Ah, pues igual y lo guió, ¿no? O sea, No, pero... pues sí, pero ¿qué puede decir? Pues sí. Pues, ajá, o sea, dijo, pues lo mató él. Yo creo que eso pues ya ya. ya no sirve en corte, ¿no? Ahorita. Pues no creo que puedas mandar a testigo al fantasma. Ahorita se le mete el chamuco y le va a atestiguar, ¿eh? No, sí. Haciendo un ritual en la corte. No, espérense, tarda tiempo a veces. En el stand. Sí, no, tú traes agua bendita, ¿verdad, pendejo? De que no, pendejo, ya ves que juran arriba de la Biblia. Sí, de la vida. No, Sí, a mí sí. tráeme No, la, pues, la para de este no. Satanás. Para este no va a aplicar. Pues, puta madre, el punto es que esto es muy racista. La señora acusó de que Alan Showery era ladrón de joyas valiosas y que le había robado a Teresita. Según el espíritu, que ofrecía pistas que nadie conocía, las joyas habían sido traídas de Francia por el padre de Teresita como un regalo para su esposa. Y Alan Showery, al ser descubierto robando, asesinó a Teresita en el acto. El fantasma también afirmaba que Showery le había entregado un collar de perlas a su amante, un collar que había sido de su madre. Está revoltoso, pero se entiende. Se Pero es entiende. que igual, o sea, pues está raro, ¿no? Porque pues las pruebas es nomás decir que si lo hizo y ya. Pero, o sea, como que lo cagado aquí... Lo cagado. Bien gracioso. No, lo interesante fue que dijo que le robaron joyas y como que ningún detective se había dado cuenta que le habían robado joyas, ¿no? O por obvias razones, güey. Entonces, el hecho de que hubiera pasado esto, o sea, de que revelara esta información, les dio como a los detectives forma de descubrir qué pedo. Entonces, ahí te va. Los policías se mantuvieron incrédulos ante este tipo de evidencia, pues no resulta común que un muerto ayude a resolver su propio caso. Dado que el cadáver había sido encontrado sin ropa, los detectives decidieron hacer una prueba de confiabilidad. Este detalle como que había salido a la prensa, ¿no? Entonces, le preguntan a la morra poseída de que, oye, ¿te violaron antes de matarte? ¿Sí o no? La información obtenida del espíritu fue consistente con el resultado del análisis forense. La mujer no había sido atacada sexualmente. A partir de ese momento, abrieron una nueva línea de investigación sin tomarse muy en serio el hecho de que un espíritu se había metido en el caso. Eso sí está cabrón porque, o sea, si te lo estás inventando, güey.
O sea, si te estás inventando este pedo de que, no mames, estoy hablando como Teresita y la verga. Y tú lo único que tienes son como que las pistas de las noticias y lo que conocías a tu amiga. Y en las pistas de la noticia decía, encontraron el cadáver sin ropa. Tú en chinga lo relacionas a, no mames, qué culero, la violaron. Pero la morra dijo que no. Y en efecto no la habían violado. Entonces como que eso sí está raro, ¿no? Pero pues era... O sea, al final era la esposa del señor, ¿no? Ella. Sí, o sea, pero es Teresita hablando por medio de la esposa del señor. Como 50-50, o sea. Ajá. Ajá, pues sí. Pues Ajá. igual y... Bueno, quién sabe. O sea, por eso, o sea, lo que voy es que racionalizando este pedo, tú ¿Y dices, si fue la Teresita? ¿que se suicidó o qué? ¿O que sí habló? Digo, no, o sea ¿Estás si la bien? señora la señora que está hablando fue ella la que la mató y está dando todos los detalles de cómo la mató este vato. El Chacón quiere hacer una película. Para inculparlo porque es Ajá, para negro, güey. inculpar al señor. Porque ella sabe cómo pasó todo. No Entonces, mames, pues sabe qué güey. pasó. Puta Y madre. por eso güey. había lo de las joyas y todo eso. Supongo que lo han de relacionar en algún punto, ¿no? Y le han de decir, pues, ¿dónde estabas ese día? Pues no Pero sé. no, porque mira, ahí te va. O si ya le creen que está hablando por medio de ella. Ya que no le van a creer, ¿verdad? Que Ya no le se creían que puede inventar algo. trae ouija de nacimiento y pues ahí te va. Allanan el departamento de Alan Showery en West Scubert 630. Inmediatamente la policía da con las joyas y rápidamente lo procesan como un posible culpable. Por si fuera poco, la policía logró recuperar el collar de joyas que Teresita había escrito durante la posesión y realmente Showery se lo había entregado a su amante de nombre Yanka Kamluk. Cabrón, Yanka Kamluk. Bueno. En febrero de 1979, Alan Showery fue condenado a 14 años de prisión por el brutal asesinato de Teresita Basa. Alan se benefició del extraño fenómeno que condujo a su aprehensión y lo liberaron en 1983, cumpliendo solo 5 años de condena, ya que toda vez que la defensa se quería, pues, que quería argumentar, decía que los relatos de posesiones no deberían ser válidos en ningún juicio en el plano de los vivos. ¡Ay! Y ya salió libre el güey. Pero entonces este vato tenía un amante. Pues un amante... No. O sea, es que ahí va. El doctor y la medium Ajá, son sí. unos. Ajá. El Alan Showery es otro, es el asesino. Ok. Ajá. Pero igual sigue estando... Bueno, quién sabe. Está raro. Ajá, sí está raro. O sea, real está raro. O bien que se hayan parado con... No, fue un fantasma. Pero, o sea... No sé, o sea, no sé, a mí sí se me hace raro. Como que el tanto detalle. O sea, lo que dice Chacón se me hace como que sí Probable. hace clic, ¿no? Ajá, de que, ok, yo lo hice y finjo que el fantasma me dice que revele los detalles. Pero el hecho de que este güey le haya dado a su amante el collar que supuestamente robó, está cabrón. Pero Ya. pues, bueno. Pues, quién Ahorita. sabe. Pues... Pues sí. Puede Ajá, ser. ese es el raro. detalle. Ese es el detalle, ajá. El collar es el detalle. Pero bueno, al final lo liberaron. Culpable o no, lo liberaron al güey. Está muy poético ese pedo de... Los relatos de posesiones no deberían ser válidos en ningún juicio en el plano de los vivos. Con eso pasamos a El fantasma de Grimbeer, segundo y último caso de esta noche. El fantasma de Grimbeer es el nombre que se le da popularmente al supuesto fantasma de una mujer joven en el condado de Grimbeer, Virginia, Estados Unidos. Fue asesinada en 1897. Esto ya fue hace un chingo. Inicialmente fue juzgada como muerte por causas naturales. El tribunal declaró más tarde que la mujer había sido asesinada por su esposo. Esto a raíz del testimonio de la madre de la víctima, ya que ella afirmaba que el espíritu de su hija revelaba la verdadera causa de la muerte en visitas nocturnas. Elva Sona Hister, la víctima del asesinato, nació en el condado de Grimbeer alrededor de 1873. Casi nada se sabe de su vida temprana, aparte de que se crió cerca de Richlands y que dio a luz a un hijo fuera del matrimonio en 1895. En octubre de 1896 conoció a un vagabundo llamado Erasmo Stribling Trout-Shoe. Y este vagabundo encontró trabajo en la tienda de un tal James Crooksbank en el área donde vivía Sona. Sona lo conoció poco después de su llegada a la ciudad y se enamoraron y se casaron pronto, ¿no? La mamá siempre se hizo objeción ante esta unión y pues sí, ¿no? Le daba asquito el Shu
a la mamá. Imagínate llamarte Shu, qué culero. Está Ser bueno, vagabundo padre. y llamarte Shu. Tienen nombres bien locos. Sí, hoy están raros, ¿eh? Y te los ponen aquí todos. También la mamá se llama Mary Jane Hister. Está cabrón. Pero Mary Jane. Tres nombres. Pero Mary Jane. Mary sí. Jane Hister. Está vergas. Pero esta morra se llama Zona. Está cabrón. Pero bueno. Sangre. O sea, Zona con Z, güey. O sea, real es zona de zona. Pero bueno, esta morra se casa con un vagabundo y su mamá no quiso. Resumen. La pareja vivió en paz por un corto tiempo, ya que el 23 de enero de 1897, el cuerpo de Zona fue descubierto en su casa por un niño que había sido enviado a la casa de por Shu, su esposo, para hacer un recado. El niño encontró a Zona tendida al pie de las escaleras, estirada con los pies juntos y una mano en el estómago. El niño corrió a contárselo a su madre, quien llamó al médico y forense local, George W. Knapp. No, se llaman bien verga. Knapp no llegó hasta cerca de una hora. Para cuando llegó el médico, Shu, el esposo, había subido el cuerpo de su esposa al dormitorio y la había tendido en la cama. Él mismo vistió el cadáver. Esto era inusual, ya que tradicionalmente el trabajo de lavar y preparar el cuerpo para un entierro lo realizaban las mujeres de la comunidad. Sin embargo, Shu la vistió con un vestido de cuello alto y rígido, le cubrió el rostro con un velo. Permaneció junto al cadáver mientras el doctor Knapp lo examinaba, acunando la cabeza de su esposa y sollozando. Knapp, notando el dolor del marido, solo examinó brevemente el cuerpo y notó algunos hematomas en el cuello. Sin embargo, cuando intentó mirar de más cerca, Shu reaccionó violentamente y Knapp terminó el examen y salió de la casa. La causa de la muerte de Zona figuraba como desmayo eterno. Sin embargo, más tarde esto cambió a parto. Parto, güey. Bueno, pues sí. ¿Qué verga es desmayo Caray. eterno, güey? O sea, es que supongo que... Pues o sea, un coma, ¿no? Sí, desmayo eterno es como... Dale a verga. Pero, No, ajá, parco, o sea... ¿por qué parco? Ajá, es que ahí te va. Knapp, o sea, este doctor que bailara, revisa, la había estado tratando por problemas femeninos durante 2 semanas antes de su muerte. Hice quote con las manos, pero no se ve. Se desconoce si estaba embarazada o no. Los padres de Zona pronto fueron informados de su muerte. Se informa que Mary Jane Hister, wow, dijo que el diablo la mató al escuchar la noticia. Zona fue enterrada el 24 de enero de 1897 en el cementerio local, ahora conocido como el cementerio metodista Soul Chapel. Shu mostró una gran devoción hacia el cuerpo, manteniendo una vigilia a la cabeza del ataúd abierto durante la mudanza. El cuerpo fue tendido en la casa de Hister. Tendido es como cuando le hacen un velorio, pues, pero antes. Ah, pues mira, aquí está. Durante el velorio, el dolor de Shu cambió repentinamente de una tristeza abrumadora a una energía increíble. No permitía que nadie se acercara al ataúd, especialmente mientras le colocaba una almohada a un lado de la cabeza y una sábana enrollada al otro. Explicó estas acciones diciendo que ayudarían a su esposa a descansar mejor. Shu también ató un gran pañuelo al cuello del cadáver, explicando entre lágrimas que había sido el favorito de Zona. Sin embargo, cuando llegó el momento de trasladar el cadáver al cementerio, varias personas notaron que parecía haber una extraña holgura en la cabeza de Zona. Holgura es como cuando se descose algo, como cuando se te descose un botón y está colgando. Así. Sí, como Sí, sueltito. Ajá, que está suelta. Ajá. Acá para... Sí, para todos los O sea, le cadáveres. tapó con el paño. Bueno, ahí vas a eso. ¿De qué? No, adelante. ¿Qué pasó? Dilo, Pues comenta. que le tapó con el pañuelo, ¿no? O Ajá, o sea, algo, ajá. algo así. Ajá. Por su parte, Mary Jane Hister estaba convencida de que su yerno había asesinado a su esposa. Después del velorio, sacó la sábana del interior del ataúd y trató de devolvérsela, pero él la rechazó. Ella notó un olor extraño en la sábana, así que trató de lavarla. El agua del recipiente donde lavaban, antes se llamaba palángana, se volvió roja, y cuando dejó caer la sábana, el agua se aclaró, se hizo transparente otra vez y la sábana se hizo rosa. Ay, ay, ay. La mancha... Cabrón, cabrón. Ajá, sí, como al revés, pues, estuvo raro. La mancha no se pudo quitar y la señora Hister interpretó este suceso como una señal divina de que Zona había sido asesinada. No. Uf, eso sí ya es hacer rich, ¿no? Sí está mamón. Yo creo que desde ahí empieza chueca, ¿no? Como que... Sí. Todavía que te hable, güey, pero ya es lo de la sábana. Ella comenzó a orar y todas las noches durante 4 semanas continuó con sus oraciones, esperando que Zona regresara con ella para explicarle lo que había sucedido.
Según la leyenda local, Sona se le apareció a su madre en un sueño 4 semanas después del funeral. Dijo que Shu era un hombre cruel que abusó de ella y que la había atacado en un ataque de rabia cuando creyó que no había cocinado carne para la cena. Le rompió el cuello. Para probar esto, el fantasma giró la cabeza hasta quedar mirando hacia atrás. Supuestamente, el fantasma apareció primero como una luz brillante, tomando forma gradualmente y llenando la habitación con un escalofrío. Se dice que visitó a la señora Hister en el transcurso de 4 noches. Armada con la historia que supuestamente le contó el fantasma, Mary Jane Hister visitó al fiscal local, John Alfred Preston. Pasó varias horas en su oficina convenciéndolo de reabrir el asunto de la muerte de su hija. Se desconoce si él creía su historia del fantasma, pero tenía suficientes dudas para enviar agentes para volver a entrevistar a varias personas de interés en el caso, incluido al Dr. Knapp. Probablemente estaba respondiendo a un sentimiento público, ya que numerosos lugareños habían comenzado a sugerir que Sona había sido asesinada. El propio Preston fue a hablar con el Dr. Knapp, quien declaró que no había realizado un examen completo del cuerpo. Esto se consideró justificación suficiente para una autopsia, por lo que se ordenó una exhumación y se formó un jurado de investigación. ¿Qué es esa perra mamada? Ay, es que se me olvidó el cuello. Pues sí se mamó, no te voy a mentir. ¿En qué año fue? 1897. Híjole, ya están grandes, ¿eh? Ya están grandes. Ya están grandes para decir, ay, como que no investigué bien. Sí, no, pues eso sí estaba pensando, güey. Trae el cuello como raro, pero no, fue natural. Pero además que fue por parto, ¿eh? Como que quería salir por el cuello. No mames, qué perturbador. Sí. Yo creo que eso de saber que trae el cuello torcido, pues. Sí. No sé. Hasta con los ojos cerrados. Imagínate cuando fue el güey y le fue a preguntar, no, pues, ¿por qué no te diste cuenta de algo diferente? Dijo, no, pues es que nada más chequé de la cintura para abajo. Fíjate me dio que hueva ayer a tarde. Me dio hueva. Nada, pobre güey. Chale. El cuerpo de Sona fue examinado el 22 de febrero de 1897 en la escuela local de una sola habitación. Bastante información, perdón. Shu se había quejado energéticamente por este giro de los acontecimientos, pero la ley le exigía estar presente en la autopsia. Respondió que sabía que lo arrestarían, pero que nadie podría probar su culpabilidad. La autopsia duró 3 días y encontró que el cuello de Sona efectivamente se había roto. Según el informe publicado en marzo de 1897, se descubrió que el cuello estaba roto y la tráquea aplastada. En la garganta estaban las marcas de los dedos que indicaban que había sido ahorcada, y el cuello se encontraba dislocado entre el primero y el otro. Sí, no. Sí, ya se cuenta de un cuello desmadrado. O sea, oh my god. Y lo he hecho, no, es que si voy me van a arrestar. Deja tú que. Y lo dijo en voz alta. Pues ya sé que me van a arrestar, pero no tienen pruebas. No tienen pruebas. O sea, ya se estaba inculpando y todavía no le decían nada. Sí. Los ligamentos estaban desgarrados y rotos. La tráquea había sido aplastada en un punto frente al cuello, alrededor de la segunda vértebra. Y sobre la base de esta evidencia y su comportamiento en la investigación, Shu fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa. Pues sí, pobre. Pues sí, no, ¿cuál pobre? Pendejo, pues, que solo, güey. Sí, pues, no. Pero, la verga, ese está bien pendejo, ¿eh? Ese ya ni siquiera es como. Shu, Híjole, ese está potente en todos los sentidos. Shu estuvo detenido en la cárcel de Lewisburg mientras esperaba que comenzara el juicio. Durante este tiempo salió a la luz más información sobre su pasado. Había estado casado 2 veces antes y su primer matrimonio había terminado en divorcio, con su esposa acusándolo de gran crueldad. Su segunda esposa había muerto en circunstancias misteriosas menos de 1 año después de casarse, y Sona era su tercera esposa. Shu entonces comenzó a hablar que deseaba casarse con 7 mujeres. Habló libremente de esta ambición mientras estaba en la cárcel y dijo a los periodistas que estaba seguro de que lo dejarían en libertad porque había muy pocas pruebas en su contra. Un dios. Pinche vagabundo. No me van a encontrar. Sí es el vagabundo, ¿verdad? Sí, güey. ¿Cómo consigue 3 mujeres para casarse un vagabundo? Joder? No, o sea, supongo que vagabundo es como término de un random que llegó a la ciudad, pues. Ah, sí, cierto. Pues igual y un forastero. Ajá, un forastero, vaya. Ajá, sí. ¿Quién sabe? O sea, no. Sí, pues un güey abajo de un puente. ¿Te quieres casar conmigo? A huevo.
Cámara. Imagínate, el güey llegó y, no, ya llevo 3, ¿verdad? No se preocupe, que yo salgo en una semana y voy por la cuarta. Voy por 7. Haciendo el álbum Panini, el hijo de su puta madre. No mames, sí se mamó, sí se mamó. El juicio comenzó el 22 de junio de 1897 y Mary Jane Hister fue la testigo estrella de Preston. Limitó su interrogatorio a los hechos conocidos del caso, eludiendo el tema de sus avistamientos fantasmales. Quizás con la esperanza de mostrar que no era confiable, el abogado de Shu interrogó a la señora Hister extensamente sobre las visitas de su hija durante el interrogatorio. La táctica fracasó cuando la señora Hister no titubeó en su relato a pesar del intento de acoso. Cuando la defensa había presentado el tema, al juez le resultó difícil instruir al jurado para que ignorara la historia del fantasma y muchas personas de la comunidad parecían creerlo. En consecuencia, Shu fue declarado culpable de asesinato el 11 de julio y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, según los informes a los que se tiene acceso, la fiscalía nunca mencionó al fantasma de Greenbeer, pues sí, y no participó en el caso contra Shu. Se formó una turba de linchamiento para sacarlo de la cárcel y colgarlo, pero el ayudante del sheriff disolvió la turba antes de que se lograra hacer algún daño. 4 de los organizadores de esta turba después enfrentaron cargos por sus acciones. Shu fue trasladado a la penitenciaría del estado de Virginia Occidental en Moundsville, donde vivió durante 3 años, ya que murió el 13 de marzo de 1900, víctima de una epidemia desconocida, y fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio local. La señora Hister nunca se retractó de su historia sobre el fantasma de su hija y murió en septiembre de 1916. En cuanto a Sona, su fantasma nunca volvió a verse en el área. ¿Final feliz? Justicia divina. Sí, final feliz. Pero yo creo que eso ya ni era del fantasma, eso era como imagínate al juez, es que lo encontraron con el cuello roto y con un señor que había tenido ya pasado turbio, que aparte anda presumiendo que va por la cuarta, que no tiene pruebas, no tienen pruebas, pues no. pero te bajas el juez también diciendo, pero la mamá del fantasma no se la crean, ¿eh? Ahí estaba la defensa del güey, el fantasma, Pero no, toda esta prueba viene de un fantasma. Güey, es que también. Tiene el cuello desmadrado, pero fue parto. O sea, es que más allá de que el caso está exageradamente pendejo, se reabrió con la mamá del fantasma. O sea. Sí, eso es lo curioso, Crédito le tienes que dar a la señora. Crédito le tienes que dar. Yo sabía que este puto vagabundo acá. que también te puedes inventar esa historia, ¿no? O sea, si ya te caga tanto, matas tú a tu hija. Acá. Y la inculpas al. A huevo, güey. Termina en la cárcel. No sé cómo, pero termina en la cárcel. Sí. Hija, buenos días. Acá no. Sí, no, pero bueno, el güey se murió de COVID en 1900 y la señora se murió 16 años después. Fue a acabar la tumba. ¿Qué fue, qué, güey? Alguien fue a acabar la tumba del Chu y salió el COVID. Ándale. En Virginia. Sí es cierto, güey. No me acordaba, pero sí. Verídico. Es verídico. Pues bueno, aquí llega el episodio del día de hoy. No sé, ¿alguna otra observación que quieran hacer? Pues que sí son médicos forenses. El cuerpo. Sí, no, pero yo creo que ahorita ya no pasa, o sea. Pues no creo que el güey diga. Pues ya chequé como el 70%. Ya si no encontré nada, pues no encontré nada en ningún lado. No mames, pues bueno. Ni pedo. Así pasa, gente de la antigüedad. Pues sí, es que este segundo caso opacó al otro por pinche pendejada, pero el otro sí estaba curioso. Lo chido es que sí fue lo de la señora. Pues. ¿Cómo? Ah, sí. Que dijo, aquí hay algo raro. Ese pincho vagabundo. ¿Te casas con ese pendejo? Ese pinche come cuando hay. Come cuando hay. Ah, güey. No mames. Pues bueno, ni pedo. Güey, lo que se me hace raro es que mencionan a un hijo que tiene esta morra de que fuera del matrimonio y ya no vuelve a aparecer el hijo. Está bien random. Pero bueno. ¿A quién le importa el hijo, pues? Fuga. Al hijo. Bueno, gente, hasta aquí llegó el domingo de bajón. Analicen los casos, investíguenlos, entreténganse. Y chequen el cuerpo completo. Y chequen el cuerpo completo. Y si van a matar a alguien, no le echen un colchón encima.
Y no digan que no tienen pruebas. Y si los están interrogando, no digan, no me van a meter a la cárcel porque no tienen pruebas. Es que yo sé que me van a arrestar, pero no tienen pruebas, son unos pendejos. Yo sé que me van a arrestar, pero de eso a que me meten al bote, está cabrón. Está cabrón, Son dos pasos diferentes, pendejo. El pinche, ese güey se veía muy vergas. Sí, sí. Pues ya había matado a una, güey. O sea, Sí, pues sí. yo traía killstreak. Ya Pero se sabe bueno. las pruebas. Una más y sacaba UAV, güey. Fua. Fue aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de Domingo de Bajo. Adiós. Bye. Adiós.